El día de hoy abordaremos el caso que estremeció y conmovió a toda Colombia, el brutal destino de una niña indígena en manos de un reconocido e importante ciudadano de la élite colombiana. Una vida truncada por un hombre que, amparado en el poder de su apellido, creyó poder hacerlo todo sin consecuencias. Sin embargo, su caso sentó precedente. Juliana Andrea Zamboni Muñoz nació en 2009 en El Tambo, en el municipio de Bolívar del departamento del Cauca en Colombia. En esas mismas tierras habían nacido sus padres, Juvencio Zamboni y Nelly Muñoz, unos campesinos de escasos recursos, indígenas pertenecientes a la etnia Yanacona. La familia se había mudado a Bogotá cuando Juliana tenía apenas 5 años de edad. Su padre, Juvencio, tomó la decisión de emprender un viaje a la ciudad en busca de mejores oportunidades para él y los suyos. En ese momento, junto a su esposa Nelly y sus 2 hijas, se radicaron en el barrio Bosque Calderón, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá, en busca de una vida mejor. De Juliana era poco lo que se podía decir, solo que era una pequeña carismática, soñadora y alegre. Le gustaba estudiar, tenía sueños como cualquier niño de su edad, solía divertirse con poca cosa, jugaba a ser modelo con su hermana menor Nicole y a desfilar como si fuera toda una reina de belleza. La familia estaba dichosa, pues tendrían un tercer hijo. Juliana estaba feliz porque su madre estaba embarazada de nuevo y venía en camino un nuevo hermanito con quien jugar y compartir aventuras, pero esa felicidad se vio empañada tras los hechos que a continuación narraremos. Para el momento que ocurrieron los hechos en diciembre de 2016, ese día Juliana, como siempre solía hacerlo, salió a jugar con su primo frente a la casa. Todo transcurría normal, pero ocurrió algo que le cambiaría la vida a la familia para siempre. Mientras la niña se divertía con su primo, llegó una camioneta plateada, que se estacionó cerca de ellos. De esta descendió un hombre amable, cuya apariencia denotaba una buena posición económica. En la mañana del domingo 4 de diciembre de 2016, Rafael Uribe Noguera salió en su camioneta de su residencia en el barrio de Chapinero Alto en dirección a Bosque Calderón, una humilde barriada de construcciones informales situada a unos pocos kilómetros de distancia. Al llegar allí, aparcó, abrió la puerta de su auto y entabló conversación con Juliana Zamboni, quien para la fecha contaba con 7 años de edad y se encontraba jugando en la calle frente a su casa junto a su primo. Tras intercambiar unas palabras, Uribe Noguera agarró a Juliana por el brazo y la introdujo a la fuerza en su camioneta, abandonando el lugar a toda velocidad. Nada más producirse el rapto, los familiares de la pequeña contactaron a la policía, que inició una extensa operación de búsqueda. Gracias a las descripciones de vecinos de Bosque Calderón y a las grabaciones de unas cámaras de seguridad, se pudo identificar al dueño del automóvil en el que la niña había sido secuestrada. También gracias a las grabaciones, los investigadores descubrieron que esa misma camioneta había pasado otras 2 veces por el mismo lugar en 2 ocasiones diferentes. Al indagar a quién pertenecía, descubrieron que estaba a nombre de la esposa de Francisco Uribe Noguera, un reconocido jurista que trabajaba para una firma importante de abogados. Los detectives se comunicaron con el hombre a quien le explicaron que dicha camioneta estaba implicada en el plagio de una niña de 7 años. Durante la entrevista realizada por la policía a Francisco, este confirmó que era su hermano Rafael quien manejaba la camioneta esa mañana, y posiblemente había sido el quien se había llevado a la pequeña. En ese momento, Francisco se separó de la policía, mientras que los oficiales comenzaron a buscar a Rafael por todas partes, pero las horas iban pasando y no se obtenía ni una sola noticia acerca de su paradero. Después de hablar con algunos colegas abogados, Francisco les reveló a los investigadores que su hermano le confesó que le había quitado la vida a Juliana en el departamento del edificio EQ66, situado en Chapinero Alto. No se trataba de la vivienda habitual del arquitecto, que quedaba a unas pocas cuadras, sino de un departamento dúplex de su familia que se encontraba vacío y en proceso de arriendo. Al enterarse de esto, una comisión policial acudió al lugar. Sin embargo, al llegar, los agentes no encontraron a Rafael, pero el portero del edificio, Fernando Merchán Murillo, dijo que había visto la camioneta dando varias vueltas esa mañana y que Rafael parecía algo nervioso. Al entrar, los oficiales notaron que el apartamento estaba sin muebles y sucio. En la escalera que daba al segundo piso hallaron colillas de cigarro y algunas botellas de alcohol.
Cuando subieron al segundo piso, se encontraron con una escena horrible. En la noche del domingo, 4 de diciembre a las 19:30 hora local, se halló el cuerpo sin vida de Juliana. El cuerpo estaba sin ropa debajo de un jacuzzi cubierto de aceite, una sustancia que también estaba por todo el departamento. La ropa de la niña estaba en el tanque del inodoro del baño. La madre de la menor, quien estaba embarazada, tuvo que ser internada luego de que le informaran a las 11 de la noche la noticia. Se examinó el cuerpo de la menor de 7 años, obteniendo material probatorio abundante y suficiente que nos permite demostrar que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, por sofocación y estrangulamiento. En el cuerpo de la menor hay evidencia que demuestra que fue objeto de abuso sexual. Había sido violada, torturada y asfixiada hasta la muerte, según reveló la autopsia, indicó Carlos Valdés, director de Medicina Legal. Según el informe, en el cuerpo de Juliana se encontró un lazo rematado con un moño. Ese hecho y el uso del aceite hicieron creer en un principio que el hombre había instrumentalizado a Juliana en una especie de ritual que, según los investigadores, pudo haber perpetrado en ocasiones anteriores. La práctica de este fetiche estaría reforzada por el hecho de que en la escena se evidenció la presencia de ropa interior femenina, diferente a las prendas que llevaba la menor. Sin embargo, la presencia del aceite de cocina se convirtió en una pieza clave para la investigación, porque además de revelar presuntas inclinaciones y prácticas de Rafael también dio pie para que la fiscalía creyera que alguien había intentado borrar las huellas de la escena y en este caso los indicios apuntaban a los hermanos de Rafael, Francisco y Catalina, quienes habían sido los primeros en llegar al apartamento donde ocurrió el hecho y también que ya habían sido interrogados por los oficiales. No obstante, hasta ese momento ni Francisco ni Catalina habían sido vinculados formalmente al caso. La fiscalía solo tenía pruebas en contra de Rafael basadas en la trazabilidad de cómo llegaron esos elementos a la casa y quién se los llevó, con base en el análisis de videos. El principal sospechoso del crimen que tiene estremecida a Colombia es Rafael Uribe Noguera, un arquitecto de 38 años, nacido en una familia prestante, cuyos padres eran reconocidos arquitectos, quien era decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana. La familia Uribe Noguera, dueña de una empresa llamada Las Caus Construcciones AS. Si bien Rafael Uribe Noguera, quien no contaba con antecedentes penales, no estaba en la escena del crimen, horas antes se había trasladado en un taxi junto a su hermano Francisco, abogado que trabajaba en uno de los bufetes más conocidos de Bogotá, a una clínica privada por sufrir una aparente sobredosis de drogas. Fue en esa clínica en la que, 2 días después, postrado en su cama y llevándose las manos a la cabeza, Uribe Noguera oyó los cargos que las autoridades presentaron en su contra: secuestro simple, acceso carnal violento, tortura y feminicidio agravado. Noguera permaneció en prisión mientras se desarrollaba la investigación. Según la fiscalía, el día del crimen, Francisco y Catalina Uribe en un principio no alertaron a la policía de que su hermano podía encontrarse en el departamento familiar en el que se halló el cuerpo de Juliana. Además, estuvieron en ese departamento durante cerca de 2 horas junto al arquitecto mientras la policía intentaba localizarlo, hasta que lo trasladaron a la clínica privada, momento en el que informaron a las autoridades de su paradero. El hecho de que se borraran del teléfono del sospechoso aplicaciones de mensajería y cuentas de redes sociales, según la fiscalía, una evidencia de que los hermanos Uribe Noguera trataron de eliminar pruebas de lo sucedido. Su defensa niega estos señalamientos y asegura que, en el momento en el que su hermano Rafael les confesó lo que había hecho, lo pusieron en conocimiento de la policía. No hay duda de que la forma de actuar de los hermanos generó y sigue generando muchas sospechas, explica Ernesto Cortés, editor del diario colombiano El Tiempo. Ambos son abogados y conocen el mundillo que se mueve tras los estrados judiciales y eso generó mucha inquina, señala Cortés. Según Cortés, en este caso todavía hay un eslabón perdido, que es saber qué sucedió con el vigilante del edificio que se quitó la vida una semana después del crimen. Las autoridades colombianas hallaron al vigilante que trabajaba en el edificio donde se encontró el cuerpo sin vida de la niña Juliana Zamboni. El jefe de la policía de Bogotá, Ober Penilla, confirmó que los familiares del fallecido lo identificaron y que todo tiende a indicar que se quitó la vida. El portero del edificio EQ66 era uno de los testigos clave en la investigación del homicidio y tortura de la niña Juliana Zamboni.
La policía confirmó que el portero había estado de turno cuando fue hallado el cuerpo de la niña en un apartamento propiedad de Rafael Uribe Noguera, acusado como autor del crimen. Fernando Merchán Murillo fue encontrado sin vida en su residencia en el sur de Bogotá. Las circunstancias en las que murió son extrañas, porque era un testigo clave. La familia del vigilante ha dicho que estuvo muy presionado, que hubo amenazas de implicarlo y mandarlo a la cárcel si no contaba la verdad. Tras hacerse público los resultados del informe forense, la identidad de la persona que le había quitado la vida a Juliana y la vinculación de posibles terceros en lo sucedido, surgió un clamor popular exigiendo justicia, con miles de ciudadanos pidiendo en la calle y en las redes sociales que lo que le habían hecho a la niña no quedara impune. Considerado por varias personas como apuesto, además de ser soltero y de buena familia, podía eludir su responsabilidad, como había sucedido en el pasado en el país con otros casos que involucraban a personas de clase alta bien conectadas. El crimen de Juliana generó una gran repercusión en la opinión pública y supuso un desafío sin precedentes para las autoridades. Posteriormente, en una audiencia realizada en los juzgados de Palo Quemao, se dictaminó una medida de aseguramiento para el hombre, quien durante la intervención se declaró inocente y estuvo representado ante el juez por un abogado de la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, las pruebas presentadas por el fiscal general Néstor Humberto Martínez eran contundentes. Además de las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban a la pequeña Juliana con vida en el interior del vehículo del arquitecto, se hallaron en el auto de este y en su departamento prendas de la víctima y restos de su ADN en el cuerpo de la pequeña. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, informó que la escena del crimen fue manipulada y que no va a permitir que se obstruya la justicia. Debido a ello, la investigación no se limitará a Uribe Noguera, sino que se extenderá a otras personas que presuntamente participaron en los hechos. También se hicieron públicos detalles de la vida personal de Rafael Uribe, quien, según algunos relatos, era dado a los excesos con el alcohol, las drogas y las mujeres. En las semanas posteriores al suceso se acercaron a la puerta de entrada del edificio donde sucedieron los hechos varias personas, para dejar flores, velas y carteles en recuerdo de Juliana. El 28 de diciembre de 2016, el Juzgado 68 Penal de Bogotá les impidió a Catalina y a Francisco salir de Colombia tras la acusación por parte de la Fiscalía por el delito de encubrimiento por favorecimiento y ocultamiento. El cerco parecía cerrarse y el país se enfiló en contra de la familia Uribe Noguera, a quienes condenaron desde las redes sociales por encubrir las cosas que estaban sucediendo. Enardecidos y furiosos, los internautas pedían castigarlos de manera ejemplar, porque, según decían, con los niños nadie se mete. Tras ofrecer diferentes versiones de lo ocurrido, a mediados de enero de 2017, Rafael Uribe Noguera se declaró culpable y reconoció ante un juez que le había quitado la vida a Juliana. El arquitecto, quien en un principio se había declarado inocente, presentó su confesión en una audiencia por videoconferencia desde la cárcel. En dicha diligencia, los padres de Juliana escucharon cómo el hombre le había quitado la vida a su hija y luego les pidió perdón. Según el relato de Rafael sobre lo ocurrido el 4 de diciembre, ese día él estaba bajo la influencia del alcohol y la cocaína cuando obligó a Juliana a subir a su auto. La llevó por la fuerza hasta su apartamento, donde abusó de ella hasta quitarle la vida, poniéndole las manos alrededor del cuello. Tras escuchar las palabras del hombre, la madre de Juliana tuvo que ser atendida, pues se desmayó en plena sala. Entre las más de 100 pruebas que fueron expuestas en contra del hombre, se encontraba un análisis adelantado por medicina legal, en el que quedaba constatado que sí había abusado sexualmente de Juliana. Luego de su confesión, Rafael no fue juzgado y por lo tanto se llegó a una sentencia rápida en marzo de ese mismo año, cuando fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá a 51 años y 10 meses de prisión y al pago de unos 1.300 salarios mínimos, que serían 958 millones de pesos colombianos o $335.000 americanos, monto que está dentro de lo que establece la normativa para el delito de secuestro, según lo explicó Ricardo Posada, profesor especializado en Derecho Penal de la Universidad de los Andes de Colombia. En Colombia, muchos interpretaron que esa multa era la reparación para la familia, que es muy humilde, y la consideraron una ofensa, pero no era para la familia. La multa era para el Estado.
La familia Zamboni es indígena, y ellos consideran que si obtienen dinero, sería como vender a su hija, porque hay un valor cosmogónico que no permite cambiar hijos por dinero. En cambio, la familia quiere que la condena se eleve a 60 años, la máxima posible de acuerdo con la ley colombiana, pena que a principios de noviembre le fue aumentada hasta los 58 años. El hecho de que la víctima de Rafael Uribe Noguera fuera una niña de tan solo 7 años de edad también puso de relieve otro grave problema al que tienen que hacer frente las autoridades, el de la violencia contra los menores. Hay muchos casos que lamentablemente quedan en el anonimato y no son juzgados como indica el Código de la Infancia y la Adolescencia que se aprobó hace una década. A veces porque no hay denuncias y en otras ocasiones porque el sistema es lento, no opera con la celeridad necesaria. En el caso de Juliana se logró hacer justicia gracias a la presión de los ciudadanos, los medios y las organizaciones sociales. Lo triste es que se perdiera una vida como la de Juliana, una vida sesgada por un hombre que creía que podía hacer lo que quería porque era una niña pobre e indígena, pero su caso sentó precedente y esperamos que sirva para que haya justicia para otras niñas. A modo de reflexión, después de todo lo antes expuesto, es fundamental recordar que los niños son inherentemente vulnerables e indefensos cuando no cuentan con la supervisión de un adulto responsable. Esta realidad se manifiesta en casa, en lugares públicos, en sus colegios y en cualquier otro entorno. Proteger su bienestar no solo es una responsabilidad, sino un compromiso que debemos asumir como sociedad, asegurándonos de que siempre haya un adulto atento que los guíe y los cuide.